Entonces, vamos a pasar al, al siguiente punto que tiene que ver con la discusión en general del proyecto de ley de origen en moción sobre ya, que reconoce la sordoceguera como discapacidad única y promueve la plena inclusión social de las personas sordociegas. Entonces, para esto está invitada la señora Caroline Sánchez, de la Corporación para la Inclusión de Personas con Discapacidad Visual y Sordoceguera, CIDEVI. Dice que viene también acompañada por el señor Benito Baranda, integrante del directorio de CIDEVI, y de la señora Teresa Barriento, directora de Corpalib, e Irene Medina, directora de Coalivi. Tiene la palabra la señora Caroline Sánchez, entonces, y bienvenida. Buenas tardes, agradezco a la comisión, al diputado Francisco Undurraga por esta oportunidad que nos da y que nos permite mostrar esta situación de nuestras personas y nuestra comunidad sordociega. Quería preguntar primero a la comisión y al presidente, tengo un PPT que había compartido con usted, comparto pantalla, ¿cómo lo administro? Sí, eso es más fácil porque usted misma lo puede. Controlando, que comparta pantalla y nosotros lo vemos de acá. Antes que nada, sí quería pedirle disculpas también por el retraso. La verdad es que estábamos en otro tema que igual era importante, así que nos extendimos. Así que la escuchamos sin problema. Muchas gracias. Voy a proceder a compartir pantalla. Eh, bueno, yo quiero partir primero agradeciendo al diputado Undurraga por esta oportunidad que nos dio, en la cual para nosotros ha sido bastantes años de poder dar a conocer esta situación de nuestras personas y población sordociega. Quiero partir primero sin desconocer y obviamente recordar quiénes son los que nos están convocando a esta situación, y de verdad quiero nombrarlos, porque en el fondo ellos son los que nos están invitando a visibilizar lo que es Cristian, Luis Alejandro, Carlos, Oscar, Magdalena, Noelia, Paz, eh, y bueno, y muchos otros niños más que obviamente son los que son parte de nuestra historia y tienen nombres, no son solamente un número, sino que tienen nombre y son las cuales nos convocan a compartir esto. Y bueno, y también darle las gracias a Eduardo y Claudio, que nos acompañan desde el alto del cielo, que también lucharon por estar acá, y gracias por ello y sus bendiciones también para que nos acompañen. Eh, bueno, esto, un poquito contar por qué o por qué partimos con estas tres instituciones. Somos tres instituciones, o sea, no estamos solo en esto, somos tres instituciones que llevamos desde el año 90 aproximadamente, 95, tratando de hablar de esta temática de la sordoceguera, una temática o una discapacidad bastante invisibilizada dentro de las otras discapacidades, y agradecer a las tres corporaciones. Somos tres corporaciones colaborativas, dos de Santiago y una de Concepción, Coalivi, las cuales las tres nos destinamos al trabajo con personas ciegas con discapacidad múltiple y sordoceguera. Y dar las gracias a Perkin School for the Blind, quien fue la institución con la que nos ha colaborado desde el año 95 para poder capacitarnos y poder difundir esta temática de la sordoceguera. Y por eso es que el título de Sordoceguera, un camino de retos, el que nos ha convocado, ha llevado a buscar diferentes formas de aprender y obviamente diferentes formas de seguir avanzando. ¿Por qué esa fecha, el 27 de junio de 1880, no corresponde a la fecha de hoy, claramente, sino que es la fecha que nos invita y la que nos ha llevado durante 7 años a la corporación, principalmente CIDEVI, a celebrar el Día de la Sordoceguera, que es el cumpleaños de nuestra mentora, la señora Helen Keller. Gracias a ella, en el fondo, que hemos seguido avanzando y hemos aprendido de toda su enseñanza, de cómo ella también pudo llegar a ser una gran escritora, a recorrer diferentes países, incluyendo el nuestro, a los cuales llevan los nombres de la Escuela Especial Helen Keller, que
está ubicada en la comuna de Ñuñoa, y el colegio de Ann Sullivan, ubicado en la comuna del Bosque, que era su guía intérprete. Pasado esto, quiero un poquito contar en qué nos encontramos, o qué significa esto de que ser sordo-ciego. No es sordera más ceguera, sino que es una sordo-ceguera, que tal cual como lo explicaba el diputado Undurraga, es una discapacidad con características únicas, que implica la existencia de una discapacidad auditiva y una discapacidad visual, que en el fondo involucra diferentes áreas a las cuales debemos atender, y que obviamente si estuviésemos solamente atendiendo a una de ellas, podríamos apoyarla con las otras áreas sensoriales. Pero en este caso, como tenemos que atender a las 3 áreas más importantes, que es la comunicación, la movilidad y acceso a la información en el entorno, claramente convoca que hablemos solo de una discapacidad. Si somos ciegos, claramente podemos apoyarnos por la audición. Si somos sordos, nos vamos a apoyar por la visión. Las personas sordociegas pueden tener también otras discapacidades físicas o cognitivas, que hay gran parte de la población sordociega. Existe, diría, un porcentaje mínimo de personas sordociegas totales, es decir, que solamente se tiene una sordoceguera sin una discapacidad, y la otra está asociada a otra discapacidad, principalmente motora, discapacidad física, y obviamente en algunas ocasiones se esconden a través de la discapacidad autismo. Solo una pequeña proporción de sordociegos son completamente sordos y completamente ciegos, cuyo video, el cual ustedes observaron la semana pasada, que es, en este caso, Oscar, que es una persona que nació con sordoceguera. Por lo tanto, no implica necesariamente una falta total de audición o visión. Y de esto nos invita a conocer claramente que hay una clasificación de personas sordociegas, en las cuales obviamente están invisibilizadas en esta población cuando se hace el censo, porque obviamente nos vamos a topar personas que son ciegas y tienen algo de restos auditivos, o tenemos personas sordas y tienen algo de restos visuales, y por eso es que de alguna otra forma o las clasificamos sordas o las clasificamos ciegas, ¿sí? Pero no con ello debemos también reconocer que existe esta clasificación, que nos vamos a encontrar con personas con sordera congénita, es decir, que nacieron sordos ciegos, nos vamos a encontrar personas con una deficiencia auditiva congénita y una pérdida visual adquirida durante el transcurso de su vida por diversas razones, así como en este caso podría ser el síndrome de Usher. Nos podemos encontrar con una deficiencia visual congénita y una pérdida auditiva que se pierde en el transcurso de la vida, o una pérdida visual auditiva y visual que se pierde durante el transcurso de su vida, ¿sí? También esto nos lleva obviamente a conocer la sordoceguera representa entre el 0,2% y el 2% de la población mundial, y esto es dato obtenido a través de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad del 2018. Bueno, y con ello también quisiera como compartir algunos datos a niveles de otros países, que en el fondo también implica que, por ejemplo, en Colombia existe, al censo del año 2019, existen 56.320 personas. Eso también ha sido facilitado y fortalecido por el reconocimiento de la discapacidad de la sordoceguera como discapacidad única, es decir, con las indicaciones anteriores que estábamos dando. En Perú, en el año 2010, tuvo la posibilidad de tener el reconocimiento como discapacidad única, y por lo tanto también tener la posibilidad de tener un censo y de identificar dónde están ubicadas estas personas. También, haciendo alusión a nuestra estadística, podemos nosotros hacer una especulación cuántos sordociegos pudiésemos tener, recordando que la ENDIS del 2015 nos arrojó que tenemos a la población de aquella entonces teníamos 2.800.000 personas con discapacidad, recordando que la ENDIS hablaba de discapacidad leve y moderada, ¿cierto? Y obviamente en ese sentido no hablábamos de si teníamos ciego o teníamos sordo. Por lo tanto, podíamos hablar que dentro de esa población, y de acuerdo a datos o el censo del 2012, que también se establecieron algunas cifras de personas sordas y de personas ciegas, donde hablábamos de personas sordas con una cifra de 500.000 personas sordas y de 800.000 personas ciegas, y si sacamos el dato o podemos extraer un dato que un 10% de aquellas personas tienen algo de visión,
algo de sordera o la suma de ambas, podríamos decir que quizás tenemos unas 120.000 personas sordociegas a nivel país, quizás que todavía no hemos identificado. En la actualidad, nuestros estudiantes están escondidos o invisibilizados en una escuela de ciegos o en una escuela de sordos, o bien en los programas de integración, donde claramente no se les están entregando las herramientas o no se les están entregando las formas de trabajo que debiesen tener estos estudiantes, principalmente a nivel de comunicación. Es decir, tener su intérprete o tener los sistemas de comunicación habilitados para que pudiesen entender y comprender las actividades curriculares. En el año 1989, la Declaración de las Necesidades Básicas de las Personas Sordociegas fue firmada en Estocolmo. Por lo tanto, a partir de ahí, obviamente, es que iniciamos la celebración del 27 de junio como el Día de la Sordoceguera. Como yo mencionaba anteriormente, nosotros hace 6 años, como institución, que estamos celebrando esa actividad y la hemos celebrado con diversas formas. En la actualidad nos encontramos realizando principalmente videos, hemos hecho declaraciones, hemos llegado a la moneda en varias ocasiones, dando a conocer nuestras necesidades y obviamente y tratando de visibilizar esta situación de las personas sordociegas. Bueno, ¿cuáles son estos desafíos o qué es lo que nos convoca si nosotros tenemos que trabajar con estas personas sordociegas? Tenemos que, obviamente, atender la educación, claramente entregar los servicios adecuados a las personas sordociegas, y eso que implica el trabajar o tener profesionales o tener guías intérpretes que claramente en cada minuto le informen qué sucede o qué no sucede en una sala de clase. Les quiero invitar o hacer el ejercicio siguiente. Una persona que tiene visión tiene plenamente la información clara de lo que ocurre alrededor, por lo tanto podemos atender a informarnos cuántas personas se encuentran en el lugar, qué color tiene, de qué tamaño son o quiénes son los que participan. Una persona sorda, correría a una persona sorda. Una persona ciega tiene la información auditiva, podemos entender quiénes son, o si es mujer, si es hombre, o solo por el ruido saber lo que está sucediendo. Si una persona sordociega, imagínense en la situación que se encuentra, no tiene idea quién se encuentra en la sala de clase. Por lo tanto, debemos atender o debemos solicitar el apoyo de un guía intérprete para dar esa información. Por lo tanto, a través de la educación, a través del derecho que tiene la persona y obviamente lo que nos convoca la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a tener el derecho a la educación, a ser parte de la sociedad, a ser parte de ser ciudadano, y por lo tanto, ¿qué nos lleva? El desafío de la comunicación, la participación, la accesibilidad y la oportunidad de ser y tomar decisiones como persona de derecho, como persona de derecho. Ante ello también, ¿qué otro desafío nos lleva? Ser parte o tener parte de la sociedad a través de las diferentes relaciones con otros, participar de las actividades con sus pares, pero si no tengo un apoyo, un guía intérprete, si la familia no se ha capacitado, si la familia no le entrega las posibilidades de tener lengua de señas, ¿cómo sabe lo que está ocurriendo? ¿Cómo sabe en este mismo instante, en este contexto de pandemia que nos encontramos? Si la familia no maneja la lengua de señas, ¿cómo se entera de lo que está ocurriendo? Gran parte de nuestros estudiantes, en la situación que nos encontramos, están excluidos de esta información porque no tiene una persona que le entregue esa información. Por lo tanto, ¿qué nos lleva a esto? ¿Qué es lo que nos convoca a esto? El mayor desafío es obviamente una educación de 1 a 1. ¿Qué significa una educación 1 a 1? Significa claramente que nos lleva obviamente a pensar en lo económico. Una educación en la actualidad, en una sala de clase, en educación especial, es 2 personas a 15 estudiantes, o quizás en el caso de educación especial con estudiantes con retos múltiples, es 2 personas a 8 estudiantes, o en su defecto 1 a 8. En lo cual, obviamente, en esta condición de 1 a 1 que se requiere dar la información, obviamente nos da las cifras que entrega el Ministerio de Educación o los aportes que obviamente el gobierno en este minuto entrega. Por lo tanto, debiésemos tener o buscar las herramientas necesarias para poder dar los apoyos y eliminar esas barreras al acceso a la información. ¿Cuáles son o cómo debiéramos hacer esos desafíos? ¿Para qué los queremos llevar principalmente? Para la autonomía de la persona. ¿A través de qué? Entrar a la comunicación, fortalecer la movilidad, es decir, el desplazamiento,
para poder nosotros conocer lo que está ocurriendo, debemos acercarnos a los lugares, conocer el banco, conocer el supermercado, ¿cierto? A través de cómo, de las habilidades sociales, esta simple reunión, ¿cómo le vamos a informar a una persona sordociega lo que está ocurriendo si no tiene acceso a la información, si no tiene un guía intérprete que le esté dando a conocer lo que ocurre? Y obviamente acceso a la información. Una de las principales claves de cómo esta persona obviamente elimine esa barrera es a través de la comunicación. Comunicación que es entregada a través de lengua de señas, uso de braille o todo tipo de todo tipo de tecnologías que pueden ser de apoyo para una persona sordociega. ¿Cuál es el modelo formativo que obviamente estamos sugiriendo a través de esto? ¿O cuáles serían las claves que obviamente fortalecen este proceso de una persona sordociega? Bueno, los tres ejes importantes: familia, escuela y obviamente el contexto. La familia como clave principal de la cual obviamente entrega la contención, entrega los primeros servicios de educación y obviamente las primeras claves en el proceso de comunicación. Por lo tanto, entregamos normas, manejo conductual, fortalecemos el ocio y tiempo libre, mirados principalmente no como juego, sino como la posibilidad de aprender a través del juego. Dar opciones, entendiendo las opciones como la posibilidad de elegir y escoger lo que yo quiero. Todos tenemos derecho a escoger y a elegir lo que queremos. Tengo derecho a ver si me voy en locomoción colectiva o tomo el metro. Si esas opciones no son entregadas o no son entregadas de la forma adecuada, obviamente la persona jamás va a tener acceso a esa posibilidad de tener derecho. La escuela, ¿cuál es una de las tareas de la escuela? ¿O cuál es la tarea de la educación? En este caso, en este modelo formativo, los sistemas de comunicación, diversas estrategias o la estrategia diversificada a través del diseño universal, atender a las necesidades de cada persona, entendiendo que cada uno de nosotros ya tenemos necesidades diferentes, ya somos diversos y obviamente ya tenemos necesidades que atender. En este caso, obviamente, comprender y dar las oportunidades de acceso a la información. Generar diversas experiencias, trabajar vía el enfoque ecológico funcional, es decir, todo lo que aprendemos lo hacemos a través de diversas expresiones, de diversas actividades significativas. En la actualidad, nuestros estudiantes, nuestros hijos, están aprendiendo también en la casa, porque obviamente el solo hecho, un ejemplo clásico que pudiese ser el cocinar, que en la actualidad tan gran parte de nuestras familias cocinando sopaipillas, por ejemplo, hoy día, es un aprendizaje. ¿Cómo aprender a través de eso? A través de cómo es la receta, cuáles son los ingredientes, etcétera. Pero si no tenemos quien le enseñe, si no tenemos quien le exprese esa información, quien no maneje lengua de señas, obviamente esta persona está excluida y va a permanecer constantemente fuera del sistema escolar. Y obviamente participar del currículum tradicional a través de los ajustes necesarios para eliminar las barreras que está en este minuto siendo obviamente obstaculizando la educación. Y el contexto es todo, el colegio, la familia, el espacio, una plaza. ¿Qué queremos a través de esto? Es sensibilizar a la comunidad. Nos vamos a topar una persona que es sorda y tiene algo de restos visuales y claramente si a la gente en la actualidad las personas tenemos miedo a acercarnos a un otro, obviamente ¿cómo vamos a saber que esa persona es sordociega si no le tenemos la posibilidad de informar o esa persona no se ha reconocido como persona única con una discapacidad única de sordoceguera? El derecho a la accesibilidad, tener guías intérpretes y obviamente buscar los apoyos a través del gobierno, a través de las diferentes políticas públicas, a través del acceso de la información. Y por último, tener la posibilidad que al tener el reconocimiento como discapacidad única, que lo establece también la Convención Internacional para Personas con Discapacidad, el año 2006, en el artículo 24, habla sobre, obviamente, los diversos sistemas de comunicación, y la Ley 20.422 en el año 2010, que también habla del acceso a la educación. Obviamente, lo que queremos a través de esta posibilidad, ya sea como lo escuchamos la semana pasada, como lo estableció la Comisión, quizá de una cápite, anexo, no sé cuál es la palabra formal o política, dentro de la Ley 20.422,
del reconocimiento de esta discapacidad, de dar la posibilidad de tener acceso a la información, de tener guías intérpretes, de tener la posibilidad de tener una educación acorde a sus necesidades, de atender a sus necesidades, obviamente nos daría la posibilidad de dar una educación digna, educación con todos los derechos y eliminar las barreras que obviamente en la actualidad se encuentran. Y antes de finalizar, quisiera compartir las palabras de Helen Keller, quien es la persona que obviamente nos ha motivado y nos da la posibilidad de seguir avanzando. Una vida feliz no consiste en la ausencia, sino en el dominio de las dificultades. Claramente, las mayores dificultades que tiene una persona sordociega es la comunicación. Y obviamente eso es lo que nosotros queremos trabajar. ¿Y qué es lo que le estamos solicitando a través, obviamente, de esta comisión? Es reconocerlo, atender a sus necesidades y visibilizarlo. En la actualidad no sabemos cuánto hay, quiénes son y dónde están. Solo sabemos aquellos que se acercan a nosotros y que obviamente tenemos que dar el trabajo o tenemos que hacer los apoyos correspondientes. Y eso sería, a través de esto, dejo obviamente esta posibilidad de escucharlo a ustedes también y dar las gracias de poder compartir la información. Yo sé que me encantaría conversar más acerca de esto, pero yo sé que tenemos poco tiempo y lo tratamos de hacer lo más acotado posible. Muchas gracias, presidente. Muy bien, señora Carolina Sánchez. No sé si hay algún diputado o diputada que quiera hacerle alguna pregunta. La señora Virginia Troncoso. Tiene la palabra, diputada. Gracias, presidente. Me gustaría compartir con la señora Carol. ¿Es Carol el nombre? Caroline, con la señora Caroline. Un poco lo que a mí me tocó ver cuando fui alcaldesa y trabajar con las escuelas especiales. Yo creo que con este sistema de integración que se instruyó dentro de compartir con niños integrados las clases, la vida en el colegio, yo siento que eso no ha dado resultados. No, yo que comparto con mucha gente que tiene hijos con dificultades, con discapacidad, la verdad es que se sienten un poco reprimidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente ellos no tienen a los profesionales adecuados para poder atender a estas personas, porque son personas, ¿ya? Y son muy inteligentes, ¿ah? Muy inteligentes. Y creo que estas escuelas especiales son las que cuentan con los profesionales adecuados. Lo otro, o sea, yo siento que se confunde más la educación o lo que uno quiere hacer por ellos, de todas maneras. Yo los vi actuar, los vi cantar, los vi hacer talleres, y la verdad que dentro de todas sus discapacidades, porque en una escuela especial hay de todo, hay justamente también esta sordo-ceguera, y que ahí están los profesionales adecuados para ello, pero no podemos tener, ¿no es cierto?, en un grupo de integración a estos niños, porque la verdad es que pierden el tiempo. Los padres sienten que nos están educando dentro de su sistema. Y familias no están preparadas. Eso evidentemente no existe. Entonces entra esta desesperación por no tener las facilidades son algo más innato, que ya es tanto que tienen que saber en el fondo entenderse con su hijo, ¿ya? Pero la verdad es que las escuelas especiales son las preparadas, y a mí, ya que va a venir el ministro de Educación, me gustaría que las escuelas especiales tuvieran más apoyo. Yo siento que han perdido el apoyo, y por Dios que sirven para todas estas familias, porque hay que poner en el caso de ellos, que están todas estas familias que de repente no hayan cómo hacer entre educar y entretener a sus hijos, porque no, con los temas de integración no ha dado resultados. Así que a mí me gustaría pedirle, presidente, por su intermedio, al ministro fortalecer
fortalecer esta educación de las escuelas especiales con los profesionales y darle la importancia a lo que significa una escuela especial. Son profesionales de carrera, son profesionales muy especiales. Yo lo viví tantos años al lado de ellos y yo siempre ayudé muchísimo a la escuela especial que me tocó dirigir durante mi tiempo como alcaldesa. Así que me gustaría que tomáramos el acuerdo de como comisión, Francisco, tú que estás, nos has llevado este tema tan interesante, debiéramos pedirle esta atención más especial al Ministerio de Educación para estas escuelas especiales, si se puede. Y vaya que ayudaríamos a tantas y tantas familias quien lo necesita. Así que lo dejo en la mesa para que veamos junto a Francisco y a los profesionales que lo acompañan de que pidamos más importancia a las escuelas especiales y vamos a solucionar muchos problemas de muchas familias. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Hay algún otro diputado que quiera dar alguna opinión? En frente a lo que dijo la diputada Troncoso, les sugiero que de repente pudieran hacer un proyecto de resolución y que lo podemos apoyar desde la comisión. Yo tengo una pregunta, mientras los otros diputados de repente pueden ver qué opinan. Quería preguntar a la señora Caroline si sabe si hay personas sordociegas asistiendo a algún colegio de integración, si es que existen estos colegios, y si sabe qué cobertura también existe en estos momentos para poder recibir o incluir a los niños y niñas con sordoceguera. Y la otra, esa es una pregunta. ¿O solamente existen las fundaciones como las de ustedes, por ejemplo, que se están haciendo cargo de esto? Y la segunda pregunta es si leyó el proyecto, si tiene alguna indicación al respecto, o sea, ¿qué opina del proyecto que presentó el diputado Undurraga, que me imagino que a lo mejor lo trabajó con usted, pero igual me gustaría saber si tiene alguna opinión o algo que crea usted que debiéramos agregar o quitar? Esas dos preguntas. Tiene la palabra primero la diputada Erika Olivera. Gracias, presidente. Yo saludar a la señora Caroline, agradecerle por la presentación, por traernos también algo que el diputado Undurraga la semana pasada nos dejó súper en claro cuando nos decía que la sordoceguera era una discapacidad muy que hay que tratarla con un especial cuidado, no es como cualquier otro tipo de discapacidad. Y yo un poquito yendo a la pregunta que usted le realizó a la señora Caroline respecto de los colegios, claro, también me gustaría saber cómo hoy día, cómo tienen o cómo acceden a los distintos tipos de educación, porque ella mencionaba dentro de la presentación que uno de los temas hoy día es que son quizás muy pocos los educadores, los profesores o quienes orientan a las personas sordociegas, versus la cantidad a lo mejor que hay. También la semana pasada el diputado Undurraga nos mencionaba que no hay un registro de esto porque no quedan, por ejemplo, cuando se realiza el censo, no quedan registrados si la persona es sordociega. Entonces, desde ahí también es complejo. Ojalá en la próxima evaluación que se haga a nivel país podamos tener ese... considerar dentro de la evaluación que se hace, no solamente que la persona sea sorda, o sea ciega, o tenga cualquier otro tipo de discapacidad, sino que quede estipulado esta condición también. Y yo, ¿por qué me preocupa el tema de la educación? Porque hace años, muchos años atrás, recorrí muchos colegios en Chile y recuerdo un colegio que estaba en la comuna de San Joaquín, en donde el colegio era muy específico y trabajaba con niños sordos. Y una de las cosas que me decían las profesoras ahí era que
para ellos era muy difícil, por ejemplo, mandar a esos niños a un colegio con niños que no tienen ningún tipo de problema de discapacidad, sino que para ellos era muy importante que dentro de las políticas públicas en el país se les considerara a ellos, y ojalá no solamente como una forma de integrarlos, sino que ojalá se entendiera que ellos sí necesitan de una atención en donde los especialistas, las personas que se preparan en su atención, son las que tienen que estar presentes. Entonces muchas veces, en esa conversación me mencionaban que muchas veces lo que buscaban las políticas era mandar a los niños sordos a colegios con el tema de la integración y la inclusión y todo, pero que muchas veces eso resultaba más perjudicial. En vez de apoyarlo o ayudar a ese niño, les perjudicaba mucho más porque finalmente no estaba el profesor capacitado o la persona idónea para poder atenderlos. Entonces, me gustaría que la señora Caroline nos pudiese profundizar un poquitito más dentro del tema de educación que hoy día se precisa dentro de este tema. Muchas gracias. Muy bien, quiero pedirle acuerdo a los diputados y diputadas para que extendamos la sesión 10 minutos más. ¿Sí? Tiene la palabra señora Caroline. Bien, en relación a lo que me plantea el presidente y la diputada Erika, bueno, comentarles que en el fondo sí existen estudiantes que participan en programas de integración, pero una de las dificultades quizás que ocurre en la actualidad, que es como es una persona que tiene restos visuales y tiene restos auditivos, claramente los apoyos no son lo suficientemente acordes a las características de este estudiante. Primero porque la persona claramente no se identifica ni sorda ni ciega, por lo tanto tampoco sabe cuáles, obviamente, los requerimientos a los cuales debiera tener acceso. ¿Qué pasa con este estudiante? Y ahora, ¿cómo nosotros manejamos esa información? Claramente es porque a las instituciones como las nuestras, como las que mencioné anteriormente, nos llegan como las consultas. ¿Qué hacemos con nuestro estudiante que tiene este tipo de características? Y en la actualidad el estudiante obviamente pasa como un estudiante de programa de integración con los apoyos que requiere en esa escuela y obviamente la subvención que le está entregando el colegio. Por lo tanto, a partir de ahí, ese estudiante solo tiene el apoyo que tiene el programa de integración, que son los educadores diferenciales u otros profesionales, ¿sí? Existen en la actualidad escuelas que trabajamos, aparte de la nuestra, que tienen estudiantes con sordoceguera. El tema es que como no existe una identificación de aquellos, obviamente también existe esta situación de que este estudiante no está identificado si es sordo o ciego, como le planteaba adelante. Existen personas o estudiantes que son sordos ciegos que participan en escuelas de sordos, o sordos ciegos que participan en escuelas de ciegos, por lo tanto tienen la dualidad. Ahora, obviamente, en la escuela de sordos va a tener las herramientas que tienen que ver con el uso de la lengua de señas, pero si trabajamos en una escuela de ciegos, claramente se le están entregando algunas herramientas que tiene este estudiante. La mayor parte de las escuelas que tienen estos estudiantes obviamente fueron recibidos porque obviamente llegaron con algún resto visual o algún resto auditivo, y esa es por la cual ellos ingresaron. Ese es por un lado. Por otro lado, lo que planteaba la diputada Erika Olivera, claramente hay falta preparación de profesionales en el área. No solamente el manejo del uso de la lengua de señas, sino que manejo también en orientación y movilidad, obviamente en habilidades de la vida diaria, o sea, en el área multidimensional de la persona, obviamente que vamos a atender, ¿sí? Por eso es que en el fondo las instituciones como nosotros, que llevamos preparándonos desde el año 95, que hemos buscado herramientas no a nivel país, sino que a nivel extranjero, porque desde el extranjero nos han preparado, obviamente hemos hecho todas las capacitaciones al interior y ahora nosotros estamos entregando esas capacitaciones hacia el exterior. Somos en este minuto como centros de atención y de apoyo a las escuelas que buscan estos recursos. No existe claridad
quiénes son, dónde están, no los tenemos en este minuto estos registros, tal cual como lo mencionó el diputado Undurraga, porque claramente, como no existe una definición de quiénes son, no podemos clasificarlos. Y al minuto de clasificarlo, obviamente vamos a identificar la discapacidad que tenga mayor visión, por así decirlo, una mayor que se evidencie de mayor forma. Por ejemplo, si es ciego y yo no veo que es sordo, no veo que tiene una discapacidad auditiva, va a pasar por ciego. Y al inverso, lo que pasaría con una persona que es sorda y no tenemos una evidencia que tiene una baja visión, por ejemplo. Entonces, ante aquello, claramente esta persona jamás va a ser identificada como tal y nunca le vamos a entregar los apoyos que requiere. ¿Cómo acciona la educación? A través, obviamente, de las intenciones o buenas intenciones que la escuela en este minuto puede entregar. Y obviamente no con la subvención ni con los apoyos económicos que esta educación debiese tener. Muy bien. No sé si quedó... Sí. Tiene la palabra el diputado Undurraga, y de ahí me gustaría repetirle la pregunta si es que vio el proyecto, si es que tiene alguna sugerencia adicional al proyecto, pero de ahí, no se preocupe. Diputado Undurraga. Saludar a todos mis colegas y saludar a Carolina, a su fundación, a toda la gente que la acompaña. Dos cosas quiero comentar en relación a lo que se ha conversado hoy día. Primero, que lo que hicieron ustedes al recibirme la semana pasada fue parte del inicio de salir de la ceguera y la sordera de este grupo de personas, que es muy relevante y es muy importante. Y segundo, yo entendiendo, digamos, que la conversación vaya a la educación, porque la educación, por cierto, es el inicio, es la forma que vamos a tener para poder conectar a este grupo de ciudadanos a nuestra sociedad. Quiero recordarles también que el hecho de que nosotros hagamos un proyecto que le dé reconocimiento a esta discapacidad, no solamente es para que accedan a la educación, sino que después para que vivan su adultez. Y desde ese punto de vista, este es un trabajo que debe ser más profundo y que nosotros debemos obligar al Estado, no al gobierno de turno, sino al Estado, que es permanente, digamos, que se haga cargo de esta discapacidad que es única, de tal forma que podamos acompañar en su desarrollo personal, porque esta gente, al igual que el resto de las personas que tenemos algún grado de discapacidad, también tenemos derechos plenos. Tenemos que comprar casa el día que podamos comprarla, vamos a heredar dinero si es que nuestros padres lo tienen o no lo tienen, vamos a querer formar familia, va a haber un patrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, el valor del reconocimiento de este grupo con una discapacidad única es muy relevante. Yo les pongo en conocimiento que el diputado Cruzcoque, en su momento, no sé si está en Constitución o en otra comisión, también relevó a través de un proyecto de ley el reconocimiento pleno de las personas con síndrome de Down, en términos de su capacidad jurídica. Entonces, lo relevante aquí no es solamente, que por cierto lo es cómo los educamos, pero sino es una vida que esperamos que no termine a los 21 años o 22 años, cuando ya la fundación determinada o la escuela determinada no tiene la capacidad para poder seguir acompañando. Eso era lo que quería comentar. Muchas gracias. Gracias, diputado. Importantísimo punto que hizo. Entonces le doy la palabra a la señora Caroline para ver si nos puede dar alguna opinión sobre el proyecto, considerando que también de que nosotros estamos limitados en términos de gasto y todo eso, que no podemos legislar por temas constitucionales, sino que el alcance que tiene el proyecto, me gustaría saber si cree usted que hay que agregarle algo más o quitarle, no sé. Leímos el proyecto, bueno, primero agradecer la rapidez que hizo el diputado Undurraga ante esta ley, o este proyecto de ley en el fondo, porque igual él se acercó en el mes
diciembre, creo, en enero ya teníamos el documento listo. Fue un trabajo también de recopilación, no solo de Chile, sino de otros países, en la cual también se encuentran en las mismas condiciones. Sí, nosotros lo leímos también en equipo, lo compartimos con otras instituciones y creemos que el proyecto de ley consolida todas las áreas, obviamente, que abarca una persona en situación de discapacidad, como es la sordoceguera. Y principalmente, y una de las áreas que a nosotros nos hizo también mucho eco y también nos hizo y relevó la mayor importancia, es el acompañamiento de un guía intérprete. Yo creo que es una de las aristas también súper importantes de que no solo es el reconocimiento a esta persona como tal, sino cuáles son los apoyos que requiere esta persona durante toda su vida. Y creo que el proyecto de ley hace una relevancia en aquello y da la importancia de también de los apoyos que requiere para su vida futura. Y lo cual, como dice el diputado Undurraga, sí, efectivamente, la educación es el paso o el proceso de una transición a una vida adulta y como plantea en algún minuto, a la autonomía. Y esa autonomía que se requiere, obviamente, una educación digna, de derecho a educación, acceso a la información y obviamente acceso y participación como sujeto de derecho. Muy bien, muchas gracias. No sé si también se me olvidó preguntarle si usted nos sugiere invitar, que crea que es importante que escuchemos alguna otra institución que nos pueda hablar sobre el proyecto. Nosotros teníamos en la lista de invitados, teníamos al Senadi también, para que se viniera a pronunciar sobre el proyecto. Y no sé si usted nos sugiere que podamos escuchar a alguien más. Antes que me responda, Diputada Troncoso también tiene la palabra. Por su intermedio, gracias, presidente. Por su intermedio quería compartir esto con Francisco. El diputado, él tiene una fundación y sería interesante escucharla, diputado, ¿qué dice usted? ¿No? Ya. Ya. Seguimos entonces hacia adelante. Ok. ok. Tiene la palabra, Señora señor. Caroline. Sí, yo creo que es importante conocer la opinión del Senadi, principalmente porque el Senadi ha sido una de las instituciones que nos ha acompañado durante todos estos procesos de visibilización de la sordoceguera. Ellos, desde el año 96, cuando fue el FONADIS, nos acompañó con el primer proyecto de sordoceguera o acompañamiento a las familias con sordoceguera y obviamente son los que también nos podrían hacer los apoyos correspondientes para visibilizar y buscar los accesos tanto a una inclusión, a una plena inclusión, vida laboral o social también, y creo que son las personas más pertinentes en el área. Y educación, el Ministerio de Educación creo que también es clave en esto. Muy bien. Entonces, le propongo a los diputados y diputadas que para la próxima sesión, bueno, tenemos invitados ya dos a la subsecretaria, no, al ministro de Desarrollo Social, al delegado Uvilla. Entonces podríamos tener un invitado más, que yo creo que debería ser el Senadi, para que nos hable de este proyecto. Y como para la sesión siguiente teníamos invitado ya al ministro de Educación, podemos decirle además de que en esa oportunidad no hable del proyecto, ¿les parece? Y también me gustaría ya en esa sesión votarlo en general. No sé qué dicen los demás diputados, ¿les parece? Hagan con el dedito así para mirarlo. Sí, ya, acuerdo entonces. Entonces, bueno, le damos las gracias a la señora Caroline, la invitamos a que siga la evolución del proyecto. Ya en 2 sesiones más la vamos a estar votando en general y bueno, y cualquier indicación que crea usted que es importante que consideremos, está invitada también a que nos escriba a través del diputado Undurraga o si quiere directamente a la comisión que nos informe y nosotros para considerarla. Así que, bueno, gracias también a los diputados que están ahí a distancia, las diputadas, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.